Lo que vamos a hacer hoy día va a ser presentar o discutir maneras en las cuales podríamos intentar estimar los modelos que hemos estado viendo hasta ahora. Lo que hemos visto han sido modelos autorregresivos, modelos de media móvil, modelos ARMA, en los cuales teníamos parte autorregresiva y parte media móvil. Y lo que hemos hecho en todos estos casos ha sido simplemente decir las condiciones bajo las cuales podíamos responder de determinado modo las dos preguntas existenciales que teníamos. Las preguntas eran: ¿cómo afecta a la trayectoria temporal de la serie Y un cambio no esperado en U en algún momento en el tiempo? Y si nuestro sistema era o no era dinámicamente estable, ¿no es cierto? Eran las dos preguntas que nos habíamos hecho. Ya hemos dicho que las respuestas a estas preguntas dependían de los valores de distintos parámetros. Por ejemplo, en el caso de un proceso autorregresivo, dependían de si los parámetros estos de los phi, con los que construimos nuestra matriz F, eran tales que los eigenvalues de nuestra matriz F eran todos menores que 1 en módulo, ¿no es cierto? Y si es que ocurría eso, entonces nuestro sistema era dinámicamente estable, y a su vez, con los eigenvalues, como hemos hecho en la última clase, éramos capaces de poder describir las funciones de impulso-respuesta y por lo tanto responder la pregunta de cómo cambia la trayectoria temporal de la serie Y ante un shock en U. Lo que vamos a hacer ahora entonces es ir a la segunda pata de la historia, que es que supongamos que por algún designio divino, Dios nos ha dicho, se ha abierto el cielo, ha salido su amable rostro y nos ha dicho, eh, la serie Y sigue un proceso aruno. Y listo, se ha cerrado el cielo nuevamente y nuestra vida continúa. Y por lo tanto, estamos en el escenario bonito en el cual nosotros tenemos la certeza de saber cuál es el proceso estocástico detrás de la serie Y. Lo que vamos a hacer después es obviamente discutir qué ocurre más en el ámbito de los mortales, donde tenemos nuestra serie Y, pero no sabemos cuál es el proceso detrás de esta serie. Y lo que vamos a tratar de hacer es justamente entrar a la literatura de selección de modelos, ¿no es cierto? Pero por ahora estamos simplemente en la parte de estimación de modelos. Entonces, asumiendo que sabemos la estructura, cómo estimamos los parámetros de un modelo. Lo que vamos a hacer después es cómo decidimos entre distintas estructuras, que va a ser la literatura respecto a selección de modelos. Pero por ahora vamos a asumir que sabemos, por ejemplo, que tenemos un proceso AR1 y estamos interesados en estimar los parámetros del modelo AR1. ¿Ok? Entonces tenemos el proceso que tenemos acá y los parámetros de interés son C, que es nuestra constante, nuestro intercepto, phi, que sería el parámetro que a su vez va a ser el mismo que nos va a determinar el autocorrelograma y las funciones de impulso-respuesta, y a su vez vamos a poner un supuesto adicional que vamos a ir levantando y vamos a ir haciendo y vamos a ir sacando más tarde. Pero por ahora vamos a asumir que los U's siguen una distribución normal con media cero y varianza sigma cuadrado. Vamos a discutir las implicancias que tiene el supuesto de normalidad, que vamos a ver que en muchos casos es prácticamente inocuo, y otros casos en los cuales vamos a intentar, siendo ambiciosos, tratar de mostrar cómo podemos modelar series que sabemos que tienen desvíos importantes de normalidad. Eso lo vamos a hacer más tarde en el curso. Por ahora vamos a asumir que los U's son bien comportados y normales y son homocerásticos también. Vamos a discutir también más tarde en el curso un cierto tipo de heterocerasticidad, que vamos a llamar la heterocerasticidad condicional del tipo Arch o Garch o variantes de ese tipo de modelos. Por ahora entonces simplemente asumamos que los U sub t son normales. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer entonces es que ahora vamos a estimar este modelo, vamos a estimar los parámetros de este modelo. ¿Cuáles son los parámetros? Son C, son phi y son sigma cuadrado. Son los tres parámetros que estamos interesados en estimar. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer entonces es que, dado que hemos impuesto el supuesto que los U son normales, entonces condicional a que los U son normales, dado el valor de Y en el periodo anterior, Y en el periodo T va a tener la misma distribución que U, perdón, condicional en YT-1. Entonces, dado el valor de YT-1, YT va a ser condicionalmente normal también, ¿no es cierto? ¿Ok? Y obviamente entonces uno podría, y esto lo vamos a discutir también un poquito más tarde cuando veamos al final estimadores extremos, y seguramente lo han visto cuando han visto su curso de econometría 1 también, que cuando hacemos máxima verosimilitud, por ejemplo, imponiendo un supuesto de normalidad, es equivalente a estimar el modelo porque vamos a llamar cuasi máxima verosimilitud o pseudo máxima verosimilitud, que sería estimar un modelo que sabemos que potencialmente está mal especificado, es decir, que por ejemplo potencialmente los U son normales, no sabemos la distribución de U y simplemente imponemos ese supuesto. Entonces sabemos que el modelo está mal especificado, pero pese a que esté mal especificado, bajo ciertas condiciones, va a entregar respuestas correctas a ciertas preguntas. Por ejemplo, aunque los U's no sean normales, si el modelo es lineal y de esta forma, el estimador de phi que vamos a obtener imponiendo el supuesto de normalidad, aunque no exista normalidad, nos va a entregar una respuesta
correcta en el sentido de que va a tener un estimador consistente de phi, el phi gorrito que vamos a obtener acá, va a ser un estimador consistente, aunque los U's no sean normales. Y por lo tanto, entonces, el caso en el que tenemos modelos mal especificados es un caso en el que también podríamos trabajar, ¿ok? Pero por ahora, entonces, asumamos que estamos en el caso en que sabemos o creemos que los U's son normales, ¿ok? Y entonces, lo que podríamos hacer es tratar de estimar esto por el método de máxima verosimilitud. ¿Qué hacemos en máxima verosimilitud? En máxima verosimilitud lo que hacemos es simplemente tratamos de maximizar la probabilidad de ocurrencia de la muestra, es encontrar los valores de los parámetros que maximizan la probabilidad de ocurrencia de la muestra, dado el supuesto de distribución que teníamos para la variable con la que estamos trabajando. Entonces, en este caso, si estamos asumiendo que los usos normales, condicional en el valor de y, del periodo anterior, suponiendo que observamos el y del periodo anterior, entonces podemos escribir la distribución de y condicional a yt-1, que esa sería la función de densidad de y condicional a yt-1, dados los valores de la constante de phi y de sigma cuadrado. Esto es lo que hacemos cuando hacemos estadística. Entonces, por ejemplo, nos dicen si c vale tanto, si phi vale tanto, y si estamos en el, y si yt-1 vale tanto, ¿cuál es la probabilidad de que el valor de y valga más de tanto? Entonces, lo que hacemos es, dado que nos han dado todas las constantes como conocidas y fijas, lo que hacemos es simplemente resolver un problema para tratar de discutir estas cosas, estas preguntas poco sexys que nos hacían en nuestros cursos de estadística típicamente, ¿no es cierto? Nos decían, dada la función de densidad y conociendo todos los parámetros, ¿cuál es la probabilidad de ocurrencia de este evento, por ejemplo? En econometría, lo que hacemos cuando trabajamos con máxima verosimilitud es tomamos esta función como el equivalente, pero escribimos lo que vamos a llamar como la likelihood, como la función de verosimilitud. Y la función de verosimilitud lo que hace es cambiar la prioridad respecto a lo que conocemos. Y entonces en la función de verosimilitud, como ven, a diferencia de la función de densidad, lo que hacemos es que decimos, colocamos como argumentos, como incógnitas entre comillas, a los parámetros, condicional a nuestra muestra. Y entonces lo que hacemos es, cuando hacemos la función de verosimilitud, es dadas las realizaciones de y que tenemos, lo que tratamos de encontrar es cuál es la combinación del vector de parámetros que no conocemos, que serían los estimadores de máxima verosimilitud, que hacen más probable haber observado estas realizaciones de y, es decir, esta muestra, condicional a la distribución que hemos impuesto que tiene nuestra muestra. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, si tuviésemos como dado el valor de yt-1, escribimos la likelihood como la función de densidad, pero tomando como argumentos o como incógnitas a los parámetros. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, dado yt-1, ¿cuál es el valor esperado de YT? El valor esperado de YT va a ser simplemente la esperanza de una constante, que es la constante, más phi veces la esperanza YT-1, pero como estamos sacando la esperanza condicional a que observamos YT-1, la esperanza YT-1 es simplemente el mismo YT-1. Por lo tanto, la esperanza condicional de Y es simplemente C más phi YT-1. Y la varianza condicional de Y, condicional a la que conocemos YT-1, es que la varianza de una constante 0 más phi cuadrado por la varianza de YT-1, pero dado que conocemos YT-1, la varianza de YT-1 también es 0, más la varianza de sub t, que es sigma cuadrado, más 2 veces la covarianza, o phi, más 2 phi veces la covarianza, entre YT-1 y UT. Pero hemos dicho que si los UT son ruido blanco, entonces el UT no está correlacionado con el pasado de YT-1 y por lo tanto esa covarianza es 0. Y por lo tanto, entonces, la esperanza condicional de Y en YT-1, de YT en YT-1, es simplemente C más phi YT-1. Y por lo tanto, dado que Y condicional en YT-1 es normal, entonces la función de distribución condicional, o la función de densidad de Y condicional en YT-1 es simplemente el de una normal, que va a ser 1 sobre la raíz de 2pi, por la varianza. ¿Pero qué varianza? La varianza incondicional, o perdón, la varianza condicional, que hemos dicho que era sigma cuadrado, por e a la menos YT menos la media, pero la media es C menos phi YT-1, dividido 2 veces la varianza. ¿Qué varianza? La varianza condicional, que era sigma cuadrado. Y por lo tanto, entonces, podemos escribir la likelihood para todas las observaciones de Y desde el periodo 2 en adelante, porque nuestra muestra parte en el periodo 1. Por lo tanto, si quisiésemos escribir la función de verosimilitud para la observación Y igual a 1, la condicional necesitaríamos tener una observación de Y en el periodo 0, pero nuestra muestra parte en el periodo 1. No tenemos el Y sub 0.
Como no tenemos el Y sub 0, no podemos escribir la likelihood condicional para esta variable. Lo que voy a hacer ahora es, supongamos que estamos interesados, somos ambiciosos y no queremos perder el primer dato, o sea, no queremos perder la observación de Y1, porque queremos que la observación de Y1 aporte información para tratar de estimar los parámetros C, phi y sigma cuadrados. Recuerden que el nombre del juego ahora es tratar de obtener estimadores de C, de phi y de sigma cuadrado, ¿ok? Y por lo tanto, entonces, lo que voy a tratar de hacer ahora es tratar de obtener la función de verosimilitud para Y, pero voy a llamar a esta función de verosimilitud la función de verosimilitud incondicional. Es decir, ¿cuál debiese ser la función de densidad de Y independientemente de la condición inicial? Es decir, si yo no sé cuál es el valor de Y sub 0. Y por lo tanto, entonces, si yo no sé cuál es el valor de Y sub 0, yo podría tratar de derivar cuál debiese ser la función de densidad de Y incondicionalmente, es decir, no condicional al valor específico que adoptó Y en el periodo 0. Y por eso entonces lo que puedo hacer es calcular los momentos incondicionales de Y. Ustedes dirán, pero un momento, en un proceso autorregresivo habíamos dicho que el momento, la esperanza incondicional de Y solo existía si es que el proceso era débilmente estacionario. Y en este caso solo existía si es que phi era menor que 1. Entonces, obviamente, solo bajo el supuesto que phi sea menor que 1, en valor absoluto, vamos a poder escribir la likelihood incondicional, o la exacta también se llama. ¿Ok? Entonces, suponiendo por ahora que el valor de phi es menor que 1, entonces yo puedo calcular la esperanza incondicional de Y sub 1. Y la esperanza incondicional de Y sub 1 va a ser simplemente C sobre 1 menos phi. Y entonces, como ven acá, acá debería decir T igual a 1, ¿no es cierto? Por lo tanto, para Y igual 1, colocamos Y1 menos la esperanza incondicional. Y esta es la esperanza incondicional. ¿Sí? Y para la varianza, no calculamos la varianza condicional en YT-1 porque no observamos el Y sub 0. Entonces, tenemos que calcular la varianza incondicional, incondicionalmente a la condición inicial. Y por lo tanto, entonces, ¿qué hacemos? Simplemente calculamos el gamma sub 0. Y el gamma sub 0 en un proceso AR1 en el que phi es menor que un número absoluto va a ser simplemente sigma cuadrado sobre 1 menos phi cuadrado, que es justamente esta expresión que tenemos acá y acá. Ve, en lugar de la varianza condicional que hemos colocado acá, ahora colocamos la varianza incondicional que tenemos acá. ¿Sí? Sigma cuadrado sobre 1 menos phi cuadrado. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, ahora puedo escribir la log likelihood. Y la log likelihood va a ser simplemente la sumatoria de los logaritmos de las likelihoods individuales. Y por lo tanto, entonces tengo T-1 observaciones en las cuales esta likelihood funciona y tengo una sola observación en las cuales esta likelihood funciona. Entonces, acá tengo la log likelihood para la primera observación más las log likelihoods desde el periodo 2 hasta el periodo T grande, que es donde acaba nuestra muestra, ¿no es cierto? Y entonces ahora simplemente saco logaritmo a esto, saco logaritmo a esto, y sumo T menos 1 veces estos señores de acá, y voy a obtener esta, que es la expresión para la log likelihood de la log likelihood que llamamos la log likelihood incondicional o exacta. ¿Ya? Ahora, tenemos un pequeño gran problema acá. Lo que tenemos que tratar de encontrar es el vector de parámetros que llamamos el C, el phi y el Y, perdón, y el sigma cuadrado, que maximicen la probabilidad de ocurrencia de nuestra muestra, de los Y1 hasta el YT, ¿no es cierto? Tratar de encontrar el valor de parámetros que maximice la probabilidad de ocurrencia de esta nuestra muestra, dada la función de densidad que hemos asumido. Entonces, lo que tenemos que hacer es derivar esta expresión respecto a sigma cuadrado, derivarla respecto a phi y derivarla respecto a c. Tenemos tres condiciones de primer orden, resolver las tres condiciones de primer orden y encontrar los valores que vamos a llamar el C gorro, phi gorro y sigma cuadrado gorro, que resuelven las condiciones de primer orden. Lamentablemente, porque estamos utilizando la función de verosimilitud incondicional para la primera observación, lamentablemente cuando ustedes deriven respecto a C, respecto a phi y respecto a sigma cuadrado, van a encontrar que estas derivadas nos van a llevar a un sistema no lineal de ecuaciones. Y como nos lleva a un sistema no lineal de ecuaciones, quiere decir que no va a haber solución analítica para resolver este problema. No vamos a encontrar los estimadores de máxima verosimilitud incondicionales con una solución analítica. Analítica quiere decir simplemente que podemos derivar o resolver el problema con papel y lápiz, entre comillas, ¿no es cierto? Que hay una expresión cerrada o analítica para
para los estimadores. Acá no hay una expresión cerrada o analítica y por lo tanto tenemos que utilizar métodos numéricos para tratar de resolver este problema. Y seguramente en su curso de econometría han visto el algoritmo Newton-Raphson, por ejemplo, para encontrar los estimadores de parámetros cuando tenemos este tipo de problemas. Entonces, ¿qué es lo que hacen con Newton-Raphson? Lo que hacen con Newton-Raphson es que hacen una aproximación de segundo orden a esta función objetivo, y respecto a una condición inicial, a un guess inicial que ustedes se dan. Entonces se dan unos valores iniciales, un tincazo inicial si quieren, respecto a cuál es el valor de psi, de c, perdón, de phi y de sigma cuadrado, y con ese guess inicial tienen una secuencia con la cual ustedes van haciendo updates del hessiano, van haciendo updates del gradiente, y con eso utilizan un algoritmo que es el algoritmo Newton-Raphson para tratar de converger a la solución, ¿no es cierto? Obviamente, como esta función es no lineal, puede tener varios máximos, mínimos, etcétera. Seguramente han visto algo de eso en su curso de Econometría 1. Acá voy a hacer mi primer corte comercial, y mi primer corte comercial es que hay un curso electivo que hago en el posgrado de Economía, que está abierto solo a los estudiantes de magíster y doctorado en Economía, y que tiene popularidad razonable con la gente que está interesada en profundizar con tópicos de macro y de econometría, y ahí, por ejemplo, discutimos otro tipo de métodos que no son el de Newton-Raphson, que es el método, digamos, el de pre-kinder, para intentar resolver este tipo de problemas no lineales. Hay otro tipo de métodos de optimización más globales y más poderosos que el de Newton-Raphson para resolver problemas como este. Entonces, una parte del curso, por ejemplo, es discutir ese tipo de métodos que hago. Entonces, si están interesados, podríamos conversar en algún momento respecto a ofrecer ese curso el próximo semestre. Bien, una cosa que ocurre entonces para que podamos estimar este tipo de modelo es que tenemos que garantizar en primer lugar que el proceso es débilmente estacionario. ¿Por qué? Porque si el proceso no es débilmente estacionario, no podemos encontrar los momentos incondicionales de este proceso, y por lo tanto no podríamos derivar la longitud de la primera observación. ¿Ok? ¿Qué ocurre ahora si es que yo no soy tan ambicioso, entre comillas, y decido perder una observación en este caso, que sería la observación del periodo 1? Porque para el periodo 1 necesito garantizar que existe estacionalidad débil, necesito saber que el phi es menor que 1, pero si yo no sé nada, yo tengo solo y, y yo digo, bueno, perdamos este primer dato y tomemos solamente la likelihood desde el periodo 2 en adelante, que es cuando tenemos la likelihood, que podemos escribirla la likelihood, que llamamos la likelihood condicional, porque es condicional solo a las observables. Recuerden que la función de verosimilitud puede escribirse solamente en función de observables y de parámetros, ¿no es cierto? Entonces, lo que hacemos ahora es que simplemente la parte de la likelihood de acá, no la tomamos en cuenta, solamente tomamos en cuenta la parte de acá. Y si ustedes hacen eso, van a llegar a esta expresión. Entonces tenemos solamente t-1 observaciones porque hemos perdido un dato, el dato 1 no lo utilizamos porque no tenemos la observación de y sub 0. Y entonces esta sería la log likelihood cuando perdemos la primera observación. Y lo que van a ver es que si es que ustedes tratan de resolver este problema de optimización, encontrando el valor de C, el valor de phi y el valor de sigma cuadrado que maximiza esta log likelihood, van a encontrar que va a haber lo que se va a llamar este problema de dicotomización, o va a haber una manera secuencial de resolver el problema, que es lo mismo que tenían cuando hacían OLS típicamente, ¿no es cierto? Entonces acá tienen que los parámetros de la esperanza condicional, el C y el phi, no van a depender del estimador del sigma cuadrado. ¿Sí? Y por lo tanto, entonces ustedes pueden simplemente encontrar los estimadores de C y de phi que minimicen la suma de cuadrados de los residuos, porque están maximizando la log likelihood, que tiene el negativo de la suma de cuadrados de los residuos, que minimicen la suma de cuadrados de los residuos, y esos van a ser los mismos valores que maximizarían la log likelihood para C y para phi. Obviamente el estimador de sigma cuadrado va a ser el que resulte de la condición de primer orden de acá, pero esto también lo han hecho seguramente en su curso de econometría 1, y han mostrado que bajo el supuesto de normalidad, cuando tenemos este modelo, lo que va a ocurrir es que el estimador OLS va a ser equivalente al estimador de máxima verosimilitud. ¿Sí? Esto lo han visto seguramente en su curso de econometría 1. Y por lo tanto, entonces, yo podría ahora reescribir este modelo del siguiente modo. Como yo sé que maximizar la log likelihood condicional va a ser lo mismo que minimizar la suma de cuadrados de los residuos para encontrar los valores de C y de phi, yo podría escribir, en términos matriciales, a Y
como el listado de las variables dependientes, que serían simplemente el Y desde el periodo 2 hasta el periodo T grande, ¿no es cierto? Entonces tengo una matriz de dimensión T menos 1 por 1 porque he perdido un dato. ¿Qué dato he perdido? El Y sub 1. ¿Por qué? Porque no puedo tener observaciones del Y sub 0. Y las X simplemente coloco un vector de unos, que sería para la constante, y al Y, que está acá, pero rezagado un periodo, y por lo tanto va a partir en el periodo 1, que es el Y, el rezago del correspondiente a la primera observación, hasta el último periodo, que va a ser el Y rezagado un periodo, que es la penúltima observación de Y que tengo. Y por lo tanto, esta matriz X va a ser de dimensión T-1, otra vez porque perdí un dato, por 2 porque tengo la constante y lo que va a tratar de obtener el estimador del phi. Y por lo tanto, el vector de parámetros beta va a ser simplemente el C de la constante y el phi del proceso autorregresivo. Y los errores son simplemente los errores que salen desde el periodo 2 hasta el periodo T. Entonces, obviamente, sabemos que la solución a este problema sí tiene solución analítica, porque minimizar esta suma de cuadrados residuos, dado que el modelo es lineal en el vector de parámetros, va a tener una solución analítica y esa solución analítica es el estimador OLS, el de mínimos cuadrados ordinarios, ¿no es cierto? Y sabemos a su vez que si tenemos el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, el estimador de la varianza consistente con máxima resolutud va a ser el sigma cuadrado gorro, y el sigma cuadrado gorro es simplemente la suma de cuadrados residuos dividido el número de observaciones, que en este caso es T-1 porque he perdido un dato, ¿no es cierto? No es el T-K, el estimador de máxima resolutud, no es el sigma cuadrado olita, es el sigma cuadrado gorro, ¿no es cierto? Y eso seguramente también lo han visto en el curso de econometría. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, ¿qué ha ocurrido acá? Que si es que nosotros nos vamos por el caso de obviar el intentar recuperar la función de verosimilitud para cuando no teníamos observación rezagada de Y, es decir, nos vamos simplemente por la likelihood condicional en las observables y no tratamos de escribir la función de verosimilitud exacta o incondicional recuperando la primera observación, lo que va a ocurrir es que el estimador de máxima verosimilitud condicional va a ser equivalente al estimador OLS. Y por lo tanto, obviamente, va a tener una solución analítica, que es esta de acá, y por lo tanto, va a ser trivial de resolver. Por lo tanto, la likelihood condicional en un proceso autorregresivo es tan fácil como un paseo en el parque, es trivial. ¿Sí? Obviamente, además tiene una ventaja respecto a la likelihood incondicional. ¿Cuál es la ventaja que tiene? La ventaja que tiene es que no tenemos que imponer ninguna restricción respecto al phi. El phi puede ser menor que 1 en valor absoluto, puede ser igual a 1 en valor absoluto, puede ser mayor que 1 en valor absoluto. De todos modos, el estimador de phi va a seguir siendo este. Y por lo tanto, este estimador va a servirnos aun cuando no tengamos estacionalidad garantizada, aún en el caso en el que tengamos una raíz unitaria o aún en el caso en el que tengamos un proceso explosivo. De hecho, si es que el valor de phi, por ejemplo, es igual a 1, vamos a demostrar más tarde que el estimador OLS que sale de acá va a ser un estimador que vamos a llamar súper consistente, que es un estimador que va a ser más que consistente, va a converger a una velocidad más rápida que los estimadores que convencionalmente hemos visto, que han visto en su curso de econometría 1. Entonces vamos a discutir un tipo de teoría sintótica, que es un tipo de teoría sintótica distinta a la que han visto en su curso de econometría 1, cuando lo veamos un poquito más tarde, seguramente la próxima semana vamos a empezar a trabajar con teoría sintótica en series de tiempo, y vamos a ver que la teoría sintótica tenemos que regularla un poco, cambiarla un poquito respecto a lo que han visto seguramente en su curso de econometría 1 en el semestre pasado, ¿ok? Entonces, si me preguntan, acá todas son buenas noticias. Este es uno de los pocos casos en los que ser flojo es rentable. Ser flojo en el sentido de no irse por el camino largo y por el camino pedregoso que es este de acá, ¿no es cierto? El camino de escribir la likelihood incondicional. La desventaja de esta incondicional es obviamente que, primero, requiere estacionalidad débil, cosa que no requiere esta de acá, y la segunda ventaja es la inconveniencia de que, obviamente, yo no puedo obtener un estimador analítico, tengo que resolver esto por métodos numéricos, y que, obviamente, eso puede tener problemas de inestabilidad, etc. Ahora, ustedes me dirán, ¿cómo podría escoger unas buenas condiciones iniciales para la likelihood incondicional? Y bueno, la respuesta obvia es, yo estimo la likelihood condicional, que es simplemente hacer un OLS, y si es que el valor de phi me sale menor que 1 en valor absoluto, entonces yo podría simplemente agarrar los estimadores de acá como las condiciones iniciales para la likelihood exacta, y seguramente voy a converger muy rápido,
¿Por qué debería ocurrir eso? Porque obviamente acá tengo, en teoría por lo menos, muchas observaciones por este lado y solo una por acá. Entonces, hay muy poca es la contribución de la parte incondicional a la parte condicional y por lo tanto debiese ser el caso que el estimador condicional debiese estar suficientemente cerca del estimador incondicional y por lo tanto no debiesen haber grandes diferencias ahí. ¿Cuándo puede ser que valga la pena irse por tratar de hacer la likelihood exacta o la incondicional? Puede ser importante tratar de hacer la exacta o la incondicional cuando, por ejemplo, tengamos muy pocas observaciones y por lo tanto perder un dato sea costoso, ¿no es cierto? Si tenemos, yo qué sé, 10 observaciones y tenemos que estimar estos parámetros, entonces perder un dato puede ser que sea costoso en este caso, ¿ok? Bien, ¿qué ocurriría ahora si es que quiero generalizar esto para estimar un proceso autoregresivo de orden P? Entonces, obviamente, otra vez, si seguimos la lógica de la maximización de la función de verosimilitud condicional, ¿no es cierto? Entonces, lo que hacemos es simplemente internalizar que vamos a perder las primeras P observaciones. ¿Por qué? Porque, digamos, en un proceso autoregresivo de segundo orden, no vamos a poder escribir la likelihood para el periodo 1, la condicional, porque la likelihood para el periodo 1 depende del Y sub 0 que no observamos y depende del Y menos 1 que tampoco observamos. Y si queremos escribir la likelihood condicional para el periodo 2, para Y2, la Y del periodo 2 depende de la Y del periodo 1 que observamos, pero también depende de la Y del periodo 0 que no observamos. Y por lo tanto, entonces, tenemos el problema de que no podemos escribir la likelihood condicional para Y2 ni para Y1. entonces, para un proceso ARP, no vamos a poder escribir la likelihood condicional para las primeras P observaciones. Y por eso es que la likelihood condicional parte desde la observación P más 1 en adelante. Y por lo tanto, lo que hacemos es simplemente colocar en este lado la esperanza condicional. La esperanza condicional en un ARP van a ser simplemente C, Φ1, YT-1, Φ2, YT-2, hasta Φp, YT-P. Y la varianza, ¿cuál? La varianza condicional. Condicional a que observamos el Φ1, Φ2 hasta Φp, y por lo tanto va a ser simplemente el sigma cuadrado. Y por lo tanto, entonces, esta sería la log likelihood partiendo desde el periodo P más 1 en adelante, perdiendo los primeros P datos, y por lo tanto, entonces, tendríamos esta como nuestra función de verosimilitud. Y otra vez se vuelve a producir la misma gracia que teníamos antes, que para estimar C y para estimar todos los Φs, no necesitamos el sigma cuadrado, y por lo tanto, maximizar la log likelihood condicional va a ser lo mismo que minimizar la suma de cuadrados de los residuos, simplemente. ¿Sí? Y por lo tanto, ahora otra vez volvemos a hacer lo mismo que hemos hecho antes, pero nuestro Y ahora parte desde la observación P más 1 en adelante y nuestros X van. El primer X, la primera columna va para la constante, la siguiente para el primer rezago, segundo rezago, tercer rezago, hasta el rezago P, ¿no es cierto? Y nuestros parámetros ya no son, perdón, acá dice 2 por 1, está mal, debería decir P más 1 por 1, ¿no es cierto? Que serían todos los parámetros de los Φs más la constante, ¿no es cierto? ¿Sí? Y estos serían todos los parámetros que tenemos que estimar acá. Y otra vez entonces, esto es simplemente hacer un OLS. ¿Por qué? Porque esto es lineal, perdón, la función de objetivo es cuadrática en el vector de parámetros, las condiciones de primer orden van a ser lineales en el vector de parámetros y por lo tanto vamos a tener las ecuaciones normales de toda la vida y el estimador OLS va a ser el estimador de máxima longitud bajo el supuesto de normalidad. ¿Sí? Y este va a ser el estimador de la varianza, otra vez la suma de los residuos dividido el número de observaciones. ¿Cuántas observaciones tenemos? Solamente tenemos T menos P observaciones porque hemos perdido el último o los primeros P datos, ¿no es cierto? Y por lo tanto el estimador de máxima longitud va a ser el estimador OLS, ¿sí? Y por lo tanto es absolutamente trivial estimar procesos autorregresivos. Es realmente muy simple. Y la gracia además que acá no necesitamos, acá una vez que hemos estimado los Φs, podríamos tener con los Φ estimados, tener una matriz F estimada entre comillas, y con esa matriz F podríamos sacar los eigenvalues de la matriz F y con eso saber si el sistema es dinámicamente estable, sacar las funciones de impulso-respuesta, etc. Y además sabríamos si es que todos los eigenvalues de nuestra matriz F son menores que 1 en módulo, entonces sabríamos que podríamos en principio utilizar también la likelihood incondicional. Y ahora en la likelihood incondicional vamos a tener varios problemas. Supongamos que estamos estimando un proceso AR2, entonces en el AR2, cuando queremos escribir la likelihood de Y1, para Y1, como necesitamos Y0 e Y-1 que no observamos, tenemos que reemplazar todos los Y0 y Y-1 por la esperanza incondicional. Y la varianza también la varianza incondicional. Pero para el Y1,
perdón, para la observación Y2, sí observamos Y1. Entonces podemos escribir la likelihood condicional de Y1, pero que no observamos Y0. Entonces, la parte de Y0 la podríamos evaluar en los momentos incondicionales. ¿Me siguen? Y así sucesivamente. Entonces, el proceso ARP incondicional en un proceso ARP, la función de verosimilitud incondicional va a ser bastante más no lineal todavía que en el proceso AR1. Y por lo tanto va a ser bastante más compleja de estimar que en el proceso AR1. Pero otra vez tenemos unos buenos candidatos a guess de la likelihood incondicional, que serían simplemente los parámetros que estimamos con la likelihood condicional, que son simplemente OLS. Una vez que hemos obtenido los OLS de acá, Profesor, sí, profesor, una consulta. sí, Porque en OLS normal, cuando uno sacaba el sigma gorro, siempre sí. iba dividido, o sea, en el denominador era n menos k, ¿cierto? Y en este caso nuestro n sería t menos p y No. tendríamos p, El n no, es t menos p, exacto. y tendríamos p regresores. Entonces, no, ¿por Exacto. qué no es t, ¿Sí? t menos p? Porque lo que les he dicho es que, si recuerdan, seguro que han hecho esto en econometría 1, lo que tú acabas de escribir con el n menos k, a mí no me gusta el n porque yo soy un hombre más de macro y más de series de tiempo, por lo tanto prefiero llamarlo t, pero como quieran, es el número de observaciones, y k era el número de regresores. En realidad los regresores que tienen acá no son p regresores, sino tienen p más 1 regresores, porque tienen la constante además, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces deberían ser, en este caso debería ser, los grados de libertad deberían ser t menos p menos 1. Entonces debería ser t menos 2p menos 1. Eso debería ser el n menos k que tú me dices. Pero eso que tú acabas de describir es el estimador que se llama el sigma cuadrado olita. No es el sigma cuadrado gorro. El sigma cuadrado olita es en el que yo obtengo el estimador, que es el estimador, entre comillas, insesgado. Porque recuerden que el estimador de máxima verosimilitud, que es el estimador sigma cuadrado dividido, perdón, el U gorro transpuesto a U gorro dividido T o dividido N, en el ejemplo que tú me has dicho, ese estimador es el estimador de máxima verosimilitud. El estimador que maximiza esta expresión no es dividido entre N menos K en tu notación, sino es dividido entre N. Y ese es el que llamamos el sigma cuadrado gorro. El que tú has descrito es el sigma cuadrado olita, que es dividido entre N menos K en tu notación. Y ese estimador se usaba porque el estimador de máxima longitud, o sea, el que dividíamos por n en tu notación, es un estimador que es sesgado. En cambio, el estimador olita, el que dividíamos por n menos k, es un estimador que es insesgado. Y por eso es que en OLS alguna gente prefiere utilizar el estimador olita en lugar del estimador gorro. Pero nosotros ya no somos adolescentes, que es lo que son cuando hacen el curso de econometría 1. Ahora ya somos adultos. Y los adultos entendemos que el estimador gorro es el estimador de máxima verosimilitud. Es cierto que el estimador gorro es sesgado y el estimador olita es insesgado, pero no es menos cierto que en tanto el estimador gorro como el estimador olita son los dos consistentes. Primer punto. Segundo punto, que si ustedes han visto la cota inferior de Kramer-Rao, ustedes han visto que tanto el estimador olita como el estimador gorro no alcanzan la cota inferior de Kramer-Rao en la varianza. Sí la alcanzan en el estimador del beta, pero no la alcanzan en el estimador de la varianza. Pero asintóticamente, los dos estimadores sí alcanzan la cota inferior de Kramer-Rao. Por lo tanto, el estimador gorro es consistente y el estimador olita también es consistente. Pero el estimador olita, ustedes lo han preferido, entre comillas, porque decían que el estimador olita era insesgado. Sesgo es una propiedad muy sobrevalorada. Sesgo es una propiedad, yo diría que es que tenemos una fijación infantil cuando nos preocupamos del sesgo. Déjenme tal vez hacer una pequeña digresión respecto a esto, si es que les interesa, para discutir un poco por qué el sesgo es una propiedad que es inútil en la vida práctica y en la vida real, y por qué en un contexto en el que tengamos series de tiempo, todas las series, todos los estimadores van a ser sesgados. Acá, el estimador OLS que estamos obteniendo acá, lo que nos han enseñado que era un estimador insesgado, en series de tiempo es un estimador sesgado. Y por lo tanto, sesgo es algo que es una propiedad que sabemos que en la vida real, cualquier modelo que es no lineal, por ejemplo, cualquier modelo no lineal, y la vida en general es no lineal, y por lo tanto, como la vida es no lineal, los problemas que analizamos son no lineales, y los estimadores que debemos utilizar son no lineales, y por lo tanto, todos los estimadores que usamos son general sesgados.
Los problemas de verdad bonitos e interesantes en la vida son problemas no lineales y los problemas no lineales son en general sesgados. Y por lo tanto, sesgo es algo que no nos interesa mucho. Y déjenme decirles por qué. Si ustedes, a no ser que les hayan hablado algo de esto, de por qué el sesgo no es muy importante, ¿les han hablado algo de esto en algún curso de econometría? Cualquiera de ustedes que estén acá, son 17, no, ok. Entonces déjenme contarles esta historia. Obviamente, si hay alguno de ustedes que ha sido alumno mío, sí ha tenido que escuchar esta perorata. Pero bueno, esta es la perorata. No sé cuántos de ustedes hayan visto la película que es Back to the Future, ¿no es cierto? La uno es la mejor, ¿no es cierto? La uno, la 2 y la 3. No sé cuántos de ustedes vieron. ¿Vieron esta película? Si no la vieron, la uno es bastante entretenida y divertida. Muy bien, perfecto. Muy bien, me parece muy bien, muchachos. Entonces, ¿se acuerdan? Era Marty McFly, ¿no es cierto? Nuestro héroe. Y si se acuerdan cómo se llamaba el auto, cuál era la marca del auto, ¿se acuerdan? ¿Cómo era el auto? ¿Qué marca de auto era? El vehículo que utilizaban para transportarse en este caso, al pasado. El DeLorean. Muy bien, Eduardo. Perfecto. Era el DeLorean. ¿Ok? Entonces, el DeLorean era este vehículo mágico. Después, en las demás hemos visto que no necesitaban el DeLorean, que no necesitaban después la fusión, etcétera. Todas estas cosas que después se hacen, ya que ya empieza a chacrearse un poco la secuela. Pero en Back to the Future 1 la cosa es muy divertida y el DeLorean entonces es el instrumento que utilizaban para volver al pasado, ¿no es cierto? Y vivir nuevamente esta historia. Entonces, supongan que ustedes están en un modelo como este. Perdón. Están en un modelo como este, como el que hemos dicho, como el que hemos planteado, con el AR1, ¿no es cierto? Están con el AR1. ¿Ok? Están con este proceso AR1. Entonces, les voy a contar un poco cuál es la historia de que algo sea sesgado o sea insesgado. ¿Qué es lo que entendemos por sesgado? Recuerden que la propiedad de insesgamiento nos dice, por ejemplo, que la esperanza del estimador es igual al verdadero valor. Y entonces ahí decimos que el parámetro es insesgado. Pero, ¿qué quiere decir que algo sea insesgado? Déjenme contarles esto con la analogía del DeLorean. La idea básicamente es la siguiente. Supongan entonces que ustedes tienen que Y depende de Y en el periodo T-1 y depende de un shock, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. El shock es lo que vamos a llamar un capricho, el capricho de Dios, digamos, ¿no es cierto? Que tiene que ser no sistemático. Entonces, la idea de insesgamiento viene apoyada en la hipótesis frecuentista, se llama, que es la hipótesis en la que nosotros podemos repetir infinitas veces un experimento para un tamaño de muestra dado. Entonces, supongamos que nosotros tenemos 20 datos y hemos estimado este proceso AR1 y hemos obtenido un estimador para el phi, llamémoslo el phi gorrito, ¿ok? Lo que nos dice la propiedad de ensesgamiento es lo siguiente, es si nosotros pudiésemos repetir infinitas veces el experimento de estimar el parámetro phi para un tamaño de muestra 20, el promedio de los estimadores de phi que obtendríamos sería el verdadero valor de phi. Entonces, lo que nos está diciendo esto es, si ustedes tuviesen la oportunidad de tener el DeLorean y ustedes tomasen el DeLorean, se fuesen, por ejemplo, a 1980, excelente época, la mejor de la música, tal vez la moda no funcionaba tanto, pero la música era espectacular, ¿no es cierto? La mejor música lejos de la historia. ¿Ok? Llegan a 1980, parten con la misma condición inicial, supongan, pero como están en un universo paralelo, entre comillas, lo que hacen es que ahora los shocks que van a enfrentar en 1980, 81, 82, 83, etcétera, van a ser distintos a los que han enfrentado en el universo que ustedes han vivido, entre comillas. Y entonces lo que va a ocurrir es que partiendo con la misma condición inicial, dado que tienen shocks distintos, asumiendo que el C y el phi son constantes, que ustedes no conocen, lo que va a ocurrir es que la secuencia de Y va a ser ahora distinta en este universo paralelo. El valor de C es el mismo, el valor de phi es el mismo, el valor de sigma cuadrado es el mismo, pero como la secuencia de shocks es distinta, ustedes van a tener 40 años, entre comillas, de shocks distintos, hasta el año 2020, digamos, ¿no es cierto? Llegan al año 2020, tienen 40 relaciones distintas, de 40 años distintos, relaciones de Y, y lo que hacen es que ahora estiman ese modelo con estos 40 años de datos. Y con eso obtienen un estimador de phi, llamémoslo el phi olita sub 1, que sería el que sale de haber tomado el DeLorean e haber ido al universo paralelo 1. ¿Qué hacen después? Vuelven a tomar el DeLorean, vuelven a 1980 y ahora
con el C fijo, el phi fijo, con la misma condición inicial, pero ahora en este nuevo universo paralelo les toca otros shocks distintos, otros U's distintos. Con esos U's distintos van a tener 40 realizaciones o 40 años distintos de realizaciones de Y, que son distintas a las de su universo paralelo 1 y distintas a las de que ustedes efectivamente vivieron. ¿Sí? Y por lo tanto, con esa nueva muestra, vuelven a obtener un estimador de C, de phi y de sigma cuadrado y llaman a ese el phi olita sub 2. Hacen esto muchas veces. Vuelven con el DeLorean infinitas veces. Y lo que nos promete insesgamiento es que si ustedes tomasen el DeLorean infinitas veces y pudiesen estimar el valor de phi infinitas veces para estos infinitos universos paralelos, el promedio de los infinitos estimadores de phi que tendrían convergería al verdadero valor de phi. Entonces, insesgamiento nos dice que para un tamaño de muestra dado, si yo pudiese infinitas veces repetir el experimento y obtener estimadores de phi o de beta, el estimador de beta promedio que obtendría estas infinitas veces sería el verdadero valor. Obviamente, como ustedes entienden, el DeLorean funciona muy bien en las películas, pero el DeLorean, que yo sepa, no está disponible comercialmente. El DeLorean sí, ¿no es cierto? No es parecido a Bootstrap. Déjame, en un minuto voy a discutir la diferencia con Bootstrap. Bootstrap, de hecho, lo que hace Bootstrap es un refinamiento asintótico, porque lo que hace Bootstrap es mostrarnos cuál es el sesgo, por ejemplo, que yo esperaría en un tipo de experimento no lineal, etc. Entonces, lo que yo diría es, ¿cómo podría ver la distribución que debería tener para este tamaño de muestra? Y entonces lo que estoy tratando de ver es cuáles son las propiedades de muestras pequeñas de un estimador. ¿Ya? Y obviamente yo podría hacer lo que estoy haciendo acá, lo que les he dicho también, es la manera en que hacemos un experimento Monte Carlo, que está bien, ¿no es cierto? Que nos dice si, por ejemplo, un estimador va a ser sistemáticamente insesgado, cuál va a ser la dirección del sesgo, etc. Pero insesgamiento, la propiedad de insesgamiento es esta propiedad que nos dice, si pudiésemos hacer esto infinitas veces, que no podemos, el estimador promedio que obtendríamos sería este. Bueno, ¿cuántas veces hemos vivido el mundo en que estamos hoy día? En principio, a no ser que ustedes sí sean capaces de desdoblarse, vivir en universos paralelos, o sean ¿cómo se llama? El Doctor Strange, creo, este señor que puede ver distintos universos paralelos y ver las consecuencias de distintos universos paralelos, etcétera, y tomar decisiones respecto a eso. Típicamente nosotros vivimos una sola vez en la vida, exceptuando si reencarnaciones y demás historias que ustedes pueden creer, pero asumamos que vivimos nosotros, por lo menos, tal como nos conocemos una vez en la vida. Y por lo tanto, como vimos una vez en la vida, el decir que si pudiésemos infinitas veces volver al pasado y obtener infinitos estimadores, el promedio de los estimadores sería el verdadero valor, es un consuelo bastante pobre para haber vivido una sola vez y tener solamente 20 datos y haber hecho una estimación de esto y decir que si en promedio hubiésemos podido hacer esto, hecho esto, muchas veces hubiésemos obtenido un valor que en promedio sería el verdadero valor. Eso no nos ayuda mucho, ¿no es cierto? La propiedad entonces que es de verdad realista y relevante es la propiedad de consistencia, porque consistencia nos dice, ¿cuántas veces viven ustedes? Una sola vez. Pero asuman que son inmortales. Obviamente ustedes dirán, no somos inmortales, porque lo que nos dice consistencia es que asuman que su muestra se hace arbitrariamente grande. Entonces, si su muestra se hace arbitrariamente grande, lo que usted está tratando de evaluar es que la secuencia de estimadores que van obteniendo cada vez que tienen más datos, se va a ir acercando o no al verdadero valor del parámetro. ¿Sí? Y obviamente, como seguramente han visto cuando han visto teoría asintótica algunas veces es algo muy irrealista y otras veces algo muy cercano a la realidad, aún para tamaños de muestra muy pequeños. Si, por ejemplo, su modelo es lineal, si no tienen dependencia temporal, si es que quieren evaluar hipótesis, restricciones lineales, etcétera, tener un tamaño de muestra de t igual 10 o t igual 20 puede ser casi lo mismo que tener una muestra de t igual infinito. Teoría asintótica va a funcionar muy rápido en ese tipo de contextos. Obviamente, en los casos en los cuales ustedes tienen un modelo que es muy no lineal, tiene mucha dependencia temporal y tienen que evaluar restricciones muy no lineales, tener un tamaño de muestra de 10 millones de datos puede que sea
muy pequeña todavía para que la teoría asintótica empiece a funcionar bien. Y en esos casos lo que hacen es justamente lo que decía su compañero Jorge, es tratar de ver cómo yo hago inferencia cuando yo no le creo a teoría asintótica. Entonces el bootstrap yo lo hago para tener un refinamiento respecto a la teoría asintótica. Lo puedo hacer para tratar de corregir sesgos también, pero es probablemente lo menos útil de hacer bootstrap. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, Jorge? No sé si los he convencido, o por lo menos los he hecho pensar un poco. Y por lo tanto, cuando cualquier persona les hable de sesgo, mírenlo con ternura. ¿Ya? Porque es una persona en general inocente. ¿Ok? Bien, no es un adulto en el sentido estricto de la palabra. O sea, o está muy enganchado en Back to the Future y cree efectivamente en el poder del DeLorean. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, muchachos. Sigamos entonces. Ok. Todo lo que hemos hecho es mostrar que la likelihood condicional en un proceso autoregresivo es bastante fácil de derivar. De hecho, no necesitaban hacer el curso de econometría hasta ahora, bastaba con haber hecho econometría 1, porque saben que con el estimador OLS pueden obtener el estimador de máxima longitud. Lamentablemente, las cosas se vuelven bastante más complejas cuando tratamos de estimar un proceso de media móvil. ¿Ok? Entonces, describimos primero el proceso de media móvil y ahora queremos estimar el parámetro mu, el parámetro teta y sigma cuadrado. Son los tres parámetros que queremos estimar. Una cosa que sabemos es que la likelihood, cuando queremos estimar un modelo por máxima verosimilitud, necesitamos que la función de verosimilitud sea expresable en función solamente de observables y parámetros. No puede ser función de no observables. Y lamentablemente, la secuencia de U's no es observable. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el truco que teníamos antes, cuando estimamos un proceso autoregresivo, en el proceso autoregresivo lo que teníamos es que condicionábamos a que observábamos el YT-1, obviamente no observamos el U sub T, y hacíamos predicciones de los momentos condicionales de Y, y con eso escribíamos la función de verosimilitud. En este caso, lamentablemente, Y depende de dos variables que son no observables, tanto el U de hoy día como el U de ayer. Y no, como no observamos los U's, no podemos decir cuánto de Y se ha debido a un movimiento del U de hoy día y cuánto al U de ayer. ¿Ok? Bien, lo que voy a hacer entonces ahora es describirles la función de verosimilitud condicional. La condicional va a ser una en la que ahora hay una pequeña diferencia. La condicional no va a ser aquella en la que vamos a perder observaciones. Vamos a seguir estimando ahora en los modelos de media móvil, a diferencia de los procesos autoregresivos, no vamos a perder ningún dato. Vamos a escribir la likelihood para todos los datos. Pero la condicional va a ser que nosotros vamos a hacer un supuesto respecto a dónde partimos. Y por tanto va a ser condicional ahora a la observación inicial con la que nosotros decimos que estamos partiendo. Entonces, la idea va a ser la siguiente. Asumamos que yo les garantizo que estamos partiendo con un valor de U en el periodo 0. Recuerden que nuestra muestra parte en el periodo 1, ¿no es cierto? Partiendo en el periodo 1, pero yo les garantizo que el U del periodo 0 era igual a 0, es decir, era exactamente igual a la esperanza del U sub t. ¿Sí? En el periodo 0, U sub 0 valía su esperanza, que era 0. ¿Ok? Entonces, si yo les garantizase que U en el periodo 0 valía 0, yo ahora puedo escribir la función de verosimilitud para Y1. ¿Por qué? Porque dado que yo conozco que U sub 0 es 0, yo ahora puedo sacar la esperanza y la varianza de Y condicional a que U sub 0 era 0. Entonces, ¿cómo va a ser eso? Va a ser simplemente la esperanza de una constante, que es la constante, más la esperanza de U sub t, que es igual a 0. Y por lo tanto, el valor esperado de Y1 es simplemente mu. ¿Ve? Acá. Y dado que obviamente los U son normales, Y va a ser condicionalmente normal también. ¿De acuerdo? Bien. Siguiente paso. ¿Cuál es la varianza de Y condicional a que me han garantizado que U sub 0 vale 0? Entonces, la varianza de esto es 0 porque yo lo conozco. Y la varianza de esto es simplemente sigma cuadrado. Por lo tanto, esta sería la función de verosimilitud
para la primera observación de Y, pero condicional en que yo sé que el U sub 0 era 0. Y ahora la gracia es que cuando yo conozco el valor inicial de U sub 0, yo ahora podría tener una manera secuencial de recuperar toda la secuencia de los U's siguientes. ¿Por qué? Porque cuando yo observe el Y1, si yo supiese cuál es el valor de mu y yo supiese cuál es el valor de teta, ¿no es cierto? Condicional en los valores de mu y de teta, que es lo que hacemos cuando escribimos la función de densidad, condicional a mu y a teta, ¿no es cierto? Entonces, en el periodo 1, yo sé que u sub 0 era 0 y por lo tanto yo podría despejar el u sub 1 y el u sub 1 va a ser simplemente la diferencia que haya entre el y que se observe el periodo 1 y lo que yo esperaba que ocurra con y, dado que el u sub 0 era 0. Y lo que yo esperaba, el valor esperado de y en el periodo 1, era simplemente que y valga mu. Como mi esperanza era que y valga mu, entonces, dado que u sub 0 era 0, yo podría, si conozco el mu, recuperar u sub 1. Y u sub 1 lo podría escribir en función simplemente de observables y parámetros, que serían y1, que es observable, y parámetro, que es mu sub 1. ¿De acuerdo? Entonces, esto me ayuda ahora porque yo tengo una manera de recuperar u sub 1 en función de observable y parámetro. Por lo tanto, cuando yo escriba la función de verosimilitud de y2, yo necesito ahora escribir y2, yo sé que depende de mu, de u sub 2, que desconozco, ¿sí? Y de y phi de u sub 1. Pero u sub 1 yo lo puedo escribir como una función de observables y parámetros. Y por lo tanto, la esperanza de y condicional a haber observado y1, la esperanza de y2 condicional a haber observado y1, va a ser, y condicional también a que he partido con el supuesto que u sub 0 era 0, va a ser simplemente, la esperanza condicional va a ser de y2, va a ser mu, más la esperanza de u sub 2, que es 0, más phi veces u sub 1. ¿Por qué u sub 1? Porque u sub 1 ahora es función de variables que yo conozco en el periodo 2, que son el valor de y1 y la constante en este caso. Y por lo tanto, entonces, vean que ahora yo he escrito la esperanza condicional de y2 simplemente en función de esto, donde el u sub 1 lo expreso en función de observable y parámetro. ¿Cuál es la varianza condicional? Bueno, la varianza condicional va a ser la esperanza de una constante que es 0. Esto condicional a que observé todo esto, lo conozco, por lo tanto su varianza condicional es 0, y la varianza del sigma cuadrado, de u, es simplemente sigma cuadrado, por lo tanto la varianza es sigma cuadrado. Ahora, si me voy al siguiente periodo y yo observé y2, yo y2 lo puedo escribir como, u sub 2 lo puedo escribir como mu menos teta de u sub 1, pero u sub 1 ya lo había podido expresar en función de observables y parámetros, y por lo tanto, esto lo podría expresar como y2 menos mu menos phi por paréntesis y1 menos mu. Y así sucesivamente, ¿me sigue? Entonces yo puedo escribir y3, y4, etcétera, todo en función de cosas que ya voy recuperando de la secuencia. Entonces, dada una condición inicial y dado los valores de mu, de teta y de sigma cuadrado, yo podría recuperar la secuencia de los u's. Y recuperando la secuencia de los u's, yo podría escribir la likelihood en función solamente de observables y parámetros. Obviamente, cuando yo digo acá u sub t, este u sub t es una función que es tremendamente no lineal de mu y de phi, ¿sí? Porque vean que, por ejemplo, para el u sub t, voy a hacer que esto dependa de mu, phi, y en lugar de esto va a ser escrito como y1 menos, más teta mu. ¿Sí? Y después va a haber un teta cuadrado, teta cubo, teta a la cuarta, teta a la quinta, etc. Entonces, esta cosa que está escrita tan inocentemente, o más inocentemente escrita así, simplemente siguiendo esta recursión, es una función que es tremendamente no lineal en mu y en teta. ¿Sí? Es menos no lineal en sigma cuadrado, pero es muy no lineal en mu y en teta. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Acá hay un error, acá debería decir u sub t. Entonces, puedo escribir la likelihood en función de observables y parámetros. ¿Por qué? Porque la secuencia de u sub t yo la puedo escribir en función de esta recursión de observaciones de y de parámetros. Condicional en que he partido con el supuesto de que u sub 0 vale 0.
Obviamente, todo esto va a funcionar bien, porque si ustedes se dan cuenta, uno podría escribir la likelihood condicional a u sub 0 igual a cualquier valor en lugar de u sub 0 igual a 0, y lo que va a ocurrir es que la condición inicial, cuando yo voy pasando el tiempo, va a depender de teta a la t por la condición inicial. Entonces, si es que teta es menor que 1 en valor absoluto, es decir, si nuestro sistema es invertible, entonces la condición inicial va a ser cada vez más irrelevante. Y haber partido con u igual a 0 no va a ser muy relevante para la estimación de los parámetros. Eso obviamente va a ser cierto siempre y cuando tengamos un tamaño de muestra relativamente grande. Pero de todos modos, aunque tengamos un tamaño de muestra relativamente grande, estimar un proceso de media móvil es una, por lo menos, pesadilla modesta, porque la likelihood va a ser una función tremendamente no lineal de todos los parámetros. Y por lo tanto, aún para estimar un proceso de media móvil de primer orden, estimar estos parámetros es bastante complejo. La función es tremendamente no lineal. ¿Ok? En la tarea 1 van a tener que hacer esto bastantes veces y van a tener que hacer esto, van a tener que programar esta cosa, ¿no es cierto? ¿Cómo estimar esto? Ni siquiera le estoy presentando la likelihood incondicional, que es tremendamente más no lineal. Y no conozco de mucha gente que trate de estimar la likelihood incondicional. ¿Ya? De todos modos, en Hamilton está el algoritmo para hacer eso. Es simplemente maneras de escribir la likelihood independientemente de la condición inicial. Y es más no lineal todavía y algo más compleja. No hay grandes ventajas en hacer una cosa respecto a otra. Importante entonces es que la likelihood condicional en este caso sí depende de la decisión de que el teta sea menor que 1 en valor absoluto. Recuerden, pero, que si es que ustedes hacen esta estimación y les sale que su teta es mayor que 1 en valor absoluto, ustedes saben que hay un proceso que es observacionalmente equivalente, que tiene un valor de teta que es menor que 1 en valor absoluto. Y por lo tanto, ustedes simplemente reparametrizan su modelo con el teta, el recíproco del que tuvieron en el proceso no invertible, y el sigma cuadrado lo ajustan como hemos discutido en la última clase, ustedes van a tener un proceso que va a ser observacionalmente equivalente, que sí va a ser invertible y por lo tanto que va a tener una representación en la cual la condicional va a funcionar bien. ¿Cuál sería el único caso en el que lamentablemente eso no ocurre? El único caso en que lamentablemente eso no ocurre es cuando tenemos una raíz unitaria en el componente media móvil, o sea, cuando el phi es igual a 1 en valor absoluto. Ahí, o el teta, perdón, es igual a 1 en valor absoluto. Ahí no tenemos la gracia de invertibilidad. Y ahí la condición inicial va a ser relevante. Por lo tanto, quiero que se quede grabado en su disco duro que hay problemas en el paraíso cuando hay una raíz unitaria en el componente media móvil. Y les voy a mostrar por qué eso es muy relevante cuando veamos procesos no estacionarios, ¿ok? Cuando veamos raíces unitarias y series estacionarias en tendencia. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué ocurre cuando estimamos un modelo de media móvil? Bueno, cuando estimamos un modelo de media móvil, lo que ocurre es que simplemente tenemos que poner lo que habíamos hecho antes, solo que ahora lo colocamos para todas las primeras condiciones para escribir la likelihood de la primera observación. Entonces, por ejemplo, asumimos que el U sub 0, el U menos 1, el U menos 2, hasta el U menos Q, todos estos son iguales a 0. Y por lo tanto, con eso puedo escribir el Y1. Escrito el Y1, yo puedo escribir el U sub 1 en función de observables y parámetros, puedo escribir el U sub 2 en función de observables y parámetros, y así sucesivamente hago estas recursiones para obtener las secuencias de los U's. Con estas secuencias de los U's, que obviamente ahora van a ser tremendamente no lineales en todos los parámetros teta, encuentro esta función objetivo, derivo esta función objetivo respecto a cada uno de los tetas, respecto a mu y respecto a sigma cuadrado. Esto van a ser funciones que son obviamente tremendamente no lineales y por lo tanto van a requerir de soluciones numéricas también. ¿Ok? Y obviamente otra vez todas las cosas que seguramente les han dicho de los problemas que pueden tener cuando tienen que apoyarse en métodos numéricos para resolver un problema, van a tener también lo mismo acá. ¿Ok? Bien. Y por lo tanto, entonces, esto es un problema que es bastante más complejo de resolver que estimar modelos autorregresivos. Y además, el proceso de media móvil condicional requiere que todas las raíces del polinomio del componente de media móvil estén las raíces estén fuera del círculo unitario o todos los eigenvalues de la matriz F del componente de media móvil estén dentro del círculo unitario para poder estimar este modelo con la likelihood
condicional. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho antes, como esto depende de los tetas elevados a la t de la condición inicial, entonces si el teta es mayor que 1, lo que va a ocurrir es que la condición inicial con la que hemos partido es cada vez más relevante para determinar dónde está el proceso hoy día. Y por lo tanto, requerimos que el proceso de media móvil sea invertible. Y lo que he dicho antes es que obviamente esto se va a poder hacer siempre que tengamos un proceso de media móvil que aparece como no invertible. Podemos encontrar una representación invertible, excepto en el caso patológico y lamentable en el que tengamos una raíz unitaria, ¿no es cierto? ¿Sí? En ese caso, entonces, vamos a tener que ir por la exacta, ¿ok? Y la exacta no requiere que las raíces estén fuera del círculo unitario o no requiere que los eigenvalues de la f del componente media móvil estén todos dentro del círculo unitario en módulo. ¿De acuerdo? ¿Bien? Muy bien, muchachos. Vamos entonces ahora con cómo estimaríamos parámetros en un modelo ARMA-PQ. Y ustedes ahora, seguramente sin mucha más que discutir, se darán cuenta que el camino del flojo es el camino más rentable en este caso, que sería simplemente escribir la likelihood condicional. Entonces recuerden que cuando tenemos un proceso autorregresivo, la likelihood condicional pierde los primeros P datos, ¿no es cierto? Porque no tenemos los primeros P rezagos de Y. Y por lo tanto partimos con la likelihood desde el periodo P más 1 en adelante. Y en el caso del componente media móvil, lo que ocurre es que nosotros condicionamos a que todas las observaciones de U, desde el primer periodo en el cual podemos hacer la estimación, que sería desde el periodo P más 1 en adelante, es decir, que todos los rezagos desde el periodo P hacia atrás van a ser iguales a 0. Y por lo tanto, o la esperanza del U, que era 0, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, con eso, dados estos valores iniciales, puedo escribir la likelihood condicional en todos los valores de Y, y después puedo ir recuperando los valores de U, dada las realizaciones pasadas de Y y dada la secuencia de U's con los cuales he hecho lo mismo que he hecho en el caso de un proceso de media móvil, ¿sí? Y por lo tanto, entonces, otra vez, vuelvo a la misma historia que tenía antes, de escribir la likelihood, solo que ahora desde el periodo P más 1 en adelante. Y otra vez, si es que estimar un modelo de media móvil era complicado, estimar un modelo ARMA es mucho más complicado, ¿no es cierto? Porque ahora, pese a que es la likelihood condicional, por el componente media móvil, no puedo obtener estimadores analíticos de los parámetros del componente autorregresivo. ¿Por qué? Porque todo esto va a ser una función horriblemente no lineal de todos los parámetros, de C, de los phis y de los tetas. Tengo que derivar respecto al C, respecto a los phis, respecto a los tetas y respecto a sigma cuadrado y resolver el sistema no lineal de ecuaciones. ¿Ok? ¿Qué hemos dicho respecto a esto? Hemos dicho que la condicional se podía estimar para el componente autorregresivo independientemente de si el proceso era o no era débilmente estacionario. Es decir, que para la matriz F del componente autorregresivo no nos importaba si los eigenvalues estaban dentro del círculo unitario o no. Igual podíamos escribir la likelihood condicional y estimarla. Pero para el componente media móvil, la condicional sí requiere que todas las raíces estén fuera del círculo unitario o que todos los eigenvalues estén dentro del círculo unitario. Y por lo tanto, entonces, requerimos chequear esto. Si es que encontramos que algunos de los parámetros a los cuales convergimos haciendo esto nos lleva fuera del círculo unitario, entonces tenemos que reparametrizar nuestro modelo para meterlo dentro del círculo unitario, excepto en el caso patológico en el que estamos con teta o algunas de las raíces exactamente en el círculo unitario por mala pata. ¿Ok? Entonces, estimar procesos autorregresivos, un paseo en el parque, y tiene muchas ventajas hacer la likelihood condicional. Estimar procesos de media móvil, más complejo. Estimar procesos ARMA, bastante más complejo. ¿Ok?